La certeza de que algo irreversible nos espera al final del camino paraliza a todos por igual. No importa el estatus, el dinero o el orden. Cuando la muerte se acerca, todas las máscaras empiezan a resquebrajarse. Para León Tolstói, la muerte no es solo un final biológico. Es una situación límite. El instante en que el ser humano se ve obligado a juzgar su propia vida, sin prestigio y sin mentiras sociales. En Tres muertes, Tolstói nos enfrenta a una verdad inquietante. No todos mueren igual, porque no todos han vivido de verdad. Si te quedas, descubrirás el peso del apego, la serenidad del desprendimiento y el misterio de una vida que se funde con la naturaleza, hasta llegar a una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Estás viviendo de forma auténtica o solo estás esperando con miedo a que llegue el final? María Dmitrievna no teme al dolor, teme lo que el dolor significa. Su enfermedad no es solo física, es una amenaza al orden que ha construido toda su vida. Por eso, en ese carruaje cerrado, cargado de perfumes artificiales y frases cuidadosamente escogidas, la muerte no puede ser nombrada. Tolstói describe su estado con una precisión cruel. Su rostro muestra cansancio, exasperación y prolongado sufrimiento, pero su voluntad insiste en fingir normalidad. No se permite morir, no porque ame la vida, sino porque no soporta la idea de dejar de ocupar su lugar. Todos participan en la farsa: los médicos, los familiares, los sirvientes. Nadie dice la verdad. Nadie se atreve a romper el hechizo. La enfermedad se convierte en un secreto incómodo que debe ser decorado con promesas vacías. El clima, el aire puro, la curación. Aquí Tolstói introduce una idea demoledora. La sociedad no teme a la muerte, teme a la incomodidad que la muerte provoca. El gesto con la sirvienta lo revela todo. Cuando su pie toca accidentalmente la manta, María reacciona con fastidio. Y mejor no me toques si no sabes hacerlo. Es pánico. El cuerpo enfermo se vuelve intolerable porque recuerda a cada segundo que la frontera se acerca. El contacto humano ya no consuela, invade. Para la dama, la mortalidad es un conocimiento abstracto, una verdad que siempre le ha pertenecido a otros. Tolstói ridiculiza el viejo silogismo lógico. Si todos los hombres son mortales y Caius es un hombre, entonces Caius es mortal. La fórmula funciona mientras la muerte se mantenga a distancia, mientras no pronuncie el nombre propio. Pero cuando el yo se vuelve el término final del razonamiento, el pensamiento se quiebra. La muerte propia no se vive como un hecho lógico, sino como una mutación radical del ser al no ser. No hay deducción posible que prepare al individuo para dejar de existir. Por eso, la angustia de la María no es solo física, es ontológica. No teme al dolor, teme al colapso de la identidad que construyó durante toda su vida. Tu pregunta no es filosófica, es acusatoria. Padre eterno, ¿qué crimen he cometido para que me castigues de este modo? La muerte, para ella, no es natural. Es una injusticia. Su desesperación nace de una deuda con la vida. Siente que no puede morir porque, en realidad, nunca vivió fuera de los convencionalismos que le dijeron quién debía ser. Su existencia fue una sucesión de gestos correctos,
de apariencias bien mantenidas, de promesas siempre pospuestas. La muerte no la asusta porque termine algo valioso, sino porque revela algo insoportable, que quizá no hubo nada auténtico que terminar. Mientras la nobleza se aferra a la ilusión de control y posterga la verdad hasta el último aliento, en una choza malsana que huele a coles y piel de cordero, un hombre sin nombre está a punto de mostrarnos cómo se muere cuando no hay nada que defender. Sobre una estufa, en el rincón más oscuro de una posta, yace el tío Fyodor. Es un cochero sin carruaje propio, con una barba sucia y una sed inmensa que calma con avidez de una jícara de agua. A diferencia de la dama, no está rodeado de perfumes ni silencios forzados. Su agonía ocurre a la vista de todos. Un joven, Seryoga, se le acerca. No lo hace para ofrecer palabras piadosas ni promesas vacías. Dámelas. Ya se ve que no vas a volver a caminar. Las botas ya no pertenecerán al moribundo. Pertenecerán al mundo que continúa. Aquí no hay hipocresía, pero tampoco crueldad innecesaria. Hay algo, una atroz sinceridad. En la pobreza, la muerte no se disfraza de tragedia metafísica. Se acepta como un hecho natural que libera objetos, funciones y lugares. Fyodor no siente que le estén robando algo, porque, a diferencia de María, no ha construido su identidad por lo que posee. Las botas no son una extensión de su yo, son solo unas botas. Y ahí se revela el contraste central del relato. Quien menos tiene, menos pierde al morir. Mientras la nobleza se aferra a sus pertenencias como si pudieran comprar tiempo, el cochero entiende algo elemental. El cuerpo se va, y con él todo derecho de propiedad. La muerte no le quita nada esencial, porque nunca confundió la vida con sus objetos. Pero Tolstoy aún no ha terminado, porque si la noble muere aferrada a una vida que no quiere soltar, y el cochero muere liviano como quien deja una carga, todavía falta la tercera muerte, aquella que no discute, no negocia y no teme, porque jamás se pensó separada del mundo. Fyodor acepta el trato, pero introduce una condición mínima, casi infantil, que vincula el presente con el recuerdo. Puedes llevarte las botas, Seryoga, pero óyeme, cuando me muera, cómprame una losa. No pide oraciones, solo una piedra, un signo material de que estuvo ahí. Tu muerte ocurre en silencio, mientras los demás roncan a su alrededor. No hay discursos finales ni manos que se aferren a la vida. Solo una constatación sobria, sin dramatismo. Me ha llegado la muerte, no como tragedia, no como castigo, sino como un hecho que se cumple. Tolstoy nos muestra aquí una forma de morir que roza la ataraxia, una aceptación tan desnuda que resulta casi vegetal. Fyodor no interpreta su final, no lo convierte en relato ni en injusticia personal, simplemente deja de estar. Y en esa falta de resistencia hay una sabiduría que la civilización ha ido perdiendo a fuerza de levantar murallas simbólicas contra lo inevitable. Pero la promesa no se cumple. La losa nunca llega. No hay piedra que marque su paso por el mundo. Y sin embargo, el relato no lo presenta como una traición trágica, porque Tolstoy sugiere algo inquietante. Quizá esa marca ya no era necesaria. Quizá la muerte de Fyodor no exigía monumento alguno, porque su existencia nunca se pensó separada del ciclo que lo absorbía. La piedra no llega porque la naturaleza ya ha reclamado lo que le pertenece. Porque la última muerte no será humana, será silenciosa,
inevitable, y ocurrirá lejos de carruajes y estufas. Al amanecer, Seryoga se adentra en el bosque para cumplir su parte del pacto. No lleva una losa de mármol, ni palabras de duelo. Lleva una Tu homenaje no será eterno, sino funcional. Una cruz de madera. Elige un árbol joven, cuyo follaje está grávido, de savia, y murmura con el viento como si aún no supiera que va a morir. Tolstói subraya este detalle con crueldad deliberada. No se sacrifica lo que ya está muerto, sino lo que está plenamente vivo. El árbol tiembla, se resiste, se yergue altivamente por última vez y finalmente cae rígido al suelo, destrozando sus ramas en un estruendo seco que rompe la quietud del bosque. Y aquí ocurre el gesto decisivo del relato. La muerte del árbol no es una tragedia. No hay lamento, no hay protesta. No hay conciencia que se rebele contra su destino. El árbol cae como ha vivido, sin preguntas. Su muerte no exige sentido, porque ya estaba inscrita en el orden natural de las cosas. Tolstói nos obliga entonces a mirar con incomodidad. Mientras la dama muere aferrada a una vida que no quiere soltar, mientras Fyodor muere aceptando su disolución sin reclamar memoria, el árbol muere sin siquiera saber que muere. Y paradójicamente, es esa muerte inconsciente la más pacífica de todas. Aquí se revela la jerarquía silenciosa del cuento. La dama sufre porque su vida estuvo hecha de expectativas. El cochero descansa porque su vida fue necesidad aceptada. El árbol permanece porque nunca se pensó a sí mismo como individuo. El árbol no muere antes de tiempo. No siente injusticia. No pregunta ¿por qué yo? Simplemente cae. Y al caer, cumple una función. La cruz que marcará la tumba de Fyodor nace de esa caída. La muerte humana se apoya literalmente sobre la muerte vegetal, no como castigo, sino como continuidad. Y Tolstói deja flotando una idea tan serena como devastadora. Quizá la paz ante la muerte no se alcanza comprendiendo más, sino perteneciendo menos al ego y más al ciclo. El sufrimiento nace de saberse alguien que va a dejar de ser. El árbol no posee biografía, no arrastra promesas incumplidas. Por eso su muerte no es una ruptura. En la naturaleza no existe la tragedia, existe la transfusión de vida. El árbol cae para que una promesa se cumpla, para que la madera se transforme en cruz, para que el cuerpo del hombre repose. La angustia ante la muerte no es universal, es cultural. Pertenece al individuo que se cree separado del mundo. En cambio, la naturaleza no muere. Los árboles vivientes continúan moviéndose lenta y majestuosamente por encima del caído, indiferentes y serenos, como si supieran algo que el ser humano ha olvidado. Que no hay interrupción real en el orden del ser. Por eso, esta tercera muerte no exige consuelo. Su sentido está en haber sido parte del flujo. Aquí aparece la idea más profunda del relato. Quien vive plenamente en el presente, como el árbol o el cochero sencillo, se sitúa fuera del tiempo. Y quien está fuera del tiempo no teme a la muerte, porque la muerte solo existe para quien vive proyectado hacia el futuro o encadenado al pasado. Tolstói no idealiza la ignorancia, nos plantea algo más inquietante: la conciencia. Sin verdad interior, se convierte en condena. El problema no es pensar, sino pensar sin reconciliarse con el orden natural al que pertenecemos. La eternidad, entonces, no es duración infinita, es presencia absoluta.
es existir sin resistencia al instante que ocurre. El árbol, porque nunca estuvo dividido entre lo que es y lo que teme dejar de ser. Y así, en silencio, Tolstói deja caer su juicio final. Lo que nos expulsa del mundo es nuestra incapacidad de habitarlo plenamente mientras estamos vivos. Nos dice, sin decirlo, que el terror a la muerte es proporcional al apego a una identidad ficticia. Cuanto más creemos ser alguien, más insoportable se vuelve dejar de serlo. Y cuanto más nos disolvemos en la totalidad, menos sentido tiene el miedo. Por eso, la verdadera salvación ante el tribunal de la muerte no está en prolongar la vida, ni en dejar legado, ni en ser recordados. Está en encontrar el auténtico yo, aquel que no se opone al ritmo del mundo, aquel que no exige excepción. Hemos visto que la fatalidad no distingue entre personas, pero la forma en que la recibimos revela la calidad de nuestra vida interior. Vivir fuera del tiempo no significa ignorar la muerte, sino habitar el presente sin vivir endeudados con el pasado ni aterrorizados por el futuro. Ahora que has presenciado la muerte de la noble, del ciervo y del árbol, te dejo con las palabras que el diácono murmura ante el cadáver de María. Oculta tu faz en el polvo, retén tu aliento, porque ellos serán turbados, desfallecerán y volverán al polvo.